Muy bien, habíamos visto que el ministerio pastoral tenemos que empezar por quién entrega el ministerio. El ministerio no es alguien que califica, ¿no? Alguien puede tener, no, yo califico para ser, no. Tiene que recibir llamado, ¿sí? El- es Dios mismo quien llama a los hombres al ministerio. El ministerio pastoral debe ser llevado a cabo por hombres, pero tiene unas condiciones. Primero, que Dios los ha llamado y capacitado. Ya vimos el caso de Moisés. Moisés fue capacitado, ¿no? Dios lo llama, pero también Dios lo capacita de diferentes formas. En el camino, pues, le hizo ver que un área de su vida no estaba cumpliendo y tuvo que la esposa circuncidar a su hijo que no había. Entonces, todo un tema, ¿no? Parece matrimonial, porque ¿cómo vas a circuncidar a uno y al otro no? Es un poco complicado, ¿no? No habrán tenido tiempo de circuncidar. ¿Qué habrá sido? El tema es da que él al final regulariza a la esposa, lo circuncida, ella misma, ¿no? Otra cosa, que el ministerio pastoral debe ser llevado a cabo por hombres a los cuales Dios les da dones. Si no tienes el don, no puedes ejercer el ministerio. Puedes tener muchas cosas, pero tarde o temprano se desmorona. Dios llama, Dios capacita, Dios da esos dones. Son dones para poder cuidar, hacer responsabilidades que Dios te da dones. La pregunta es ¿para qué? Para poder ejercer el oficio. El oficio pastoral es un oficio, si Dios te llama, Él te llama y te capacita. Si ves que no tienes dones, no hay esas cualidades y se mantiene el ministerio, ¿no? No se va a poder ejercer el oficio, ¿no? Un poco complicado cuando hablamos de pastores que no ejercen el ministerio por muchos años, ¿no? Entonces uno habría que preguntar, ¿no? ¿Tiene el don? ¿Dios lo está capacitando? Si no están pasando esas dos cosas, lo más seguro es que Dios no lo ha llamado para el ministerio pastoral, ¿sí? Por ahí tenemos que ir pensando, ¿no? No es un tema... Bueno, vamos a ver más elementos. Muy bien. Si Dios es el que llama, ¿qué cosa hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia en este proceso? Porque Dios lo llama, es un proceso. En el proceso, Dios lo llamó. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Le da oportunidades, pastor, para que desarrolle el llamado? Ya, pero ¿qué hace la iglesia? Interesante. Vamos a ver algunos elementos importantes. ¿Qué hace la iglesia? Acreditar. La iglesia no llama, la iglesia acredita el llamado de Dios, porque es el Espíritu que está guiando a la iglesia. A los líderes que están en esa iglesia hay pastores. A esos pastores los va a guiar. ¿Qué hace la iglesia? Acredita. Sí, ese hombre, esa mujer ha sido llamada al ministerio. No llama, acredita. Bueno, por ahí hay algunos que se emocionan y empiezan a decir, sí, sería bueno, pero no, la iglesia tiene que acreditar, ¿no? Muy bien. Charles Bridges dice, a aquel a quien Dios interna y apropiadamente ha cualificado, este llamado, entonces el de la iglesia, solo comunica una autoridad oficial. ¿Sí? Eso es lo que dice este libro en la página 91. Entonces, ¿qué cosa significa? ¿Qué hace la iglesia? Es acreditar. La iglesia no hace pastores. Entonces, que ya No, cambió no hace pastores. la No, P que y yo el I, todo mira, eso mayúscula. este me parece La que va a ser pastor. PXP, y trata de ponerlo mientras, desplazarse La iglesia no hace pastores. La Imagen. iglesia no puede impartir a los pastores los Claro, dones. No puede dar capacidades que ese hombre necesitará para el oficio. Así de simple. No, perdón, pastor, hermano César, su micrófono. ¿Cómo? ¿Preguntas? Ya, avanzamos. Vamos a ver un poquito más detallado. Sí, ya hemos hecho la parte, la definición, lo que estamos diciendo, pero ¿cómo se da esto bíblicamente? Mateo 35 al 38. ¿Qué dice? A ver, ¿quién me ayuda a leer acá?
¿Alguien puede leer? Está en la diapositiva. Para leer. A ver. Ahí leo, pastor. ¿Me escucha? Sí. ¿Y te escuchamos? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien. Ahora, todos observemos el texto. ¿Qué significa esto? Está hablando de obreros a la mies. ¿Qué cosa es la mies? Vamos a ver qué cosa es la mies. ¿Qué es la mies? ¿Cómo interpretamos la mies? La mies es el campo a trabajar. Donde vamos a trabajar. A ver, lean Nueva Traducción Viviente. No tengo. A ver, ¿quién tiene Nueva Traducción Viviente? Mateo. ¿Alguien encontró? Estoy buscando, pastor Mateo 9:35. Sí. 36, 37 y 38. Pastor, 35. yo lo tengo, pide tanto al Señor de la cosecha que viene obreros a su campo. Ya, yo lo tengo en nueva traducción viviente, ya está. Jesús Lo leo. Sí. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos le dijo: La cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídele que envíe más obreros a sus campos. Entonces, ¿qué cosa es la mies? Cosecha. La Es la cosecha. cosecha, el fruto. ¿Sí? La mies es el fruto que hay que recoger. Entonces Jesús recorría todas las ciudades en las aldeas enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio. Y dice, al ver las multitudes, tuvo conversión de ellas porque estaban desamparadas. Esto es importante. ¿Cómo estaban las multitudes? Desamparadas y dispersas. Dispersas, como ovejas que no tienen qué cosa. Pastor. Oimén, pastor, alguien que las cuide. Entonces dijo, mira, el contexto es que Jesús ve multitudes desamparadas y dispersas. No tienen pastor. Entonces, ¿qué dice a sus discípulos, a los 12? A la verdad, la mies es mucha, la cosecha es mucha. ¿Cuál es la cosecha? El fruto. No, ¿cuál es la cosecha? En este momento, la mies, ¿a qué se refiere? ¿A quiénes? A las multitudes que estaban desamparadas y dispersas. La mies es mucha. ¿Quiénes? Los que estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Eso es lo que tienen que tener mucho cuidado a la hora que lean. Este texto es simple, pero tenemos que... por eso yo digo, si están haciendo otra cosa, no van a poder concentrarse en lo que estamos tratando de hacer. Yo estoy enseñando metodología. Traten de observar cómo hacemos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la mies? ¿Cuál es la cosecha? La mies es mucha. ¿A qué se refiere Jesús? A la multitud. A los que estaban desamparados y dispersos. Esos son muchos, dice. Más los obreros, pocos. ¿Quiénes son los obreros? Estos pastores, pues, que cuidan. Obreros, pastores, son, por eso digo, yo no sé por qué a veces algunos creen que pastor es ser mejor que otra persona. No es, son obreros. Todos tenemos la función para cuidar, pastorear. A algunos le entrega la responsabilidad un poco como don y todo, pero todos tenemos esa responsabilidad.
mas los obreros son pocos. Debido a que hay muchos desamparados y dispersos, pocos son los que están cuidando, pocos obreros. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer los discípulos? Y estos discípulos los está formando, ya empieza a formar la iglesia, está fundamentando la iglesia. Rogad pues. Le dice a ellos ¿qué cosa es rogad? ¿Es un imperativo o es si pueden, hagan? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué cosa es rogad? ¿En qué tiempo está? Imperativos. Perdón, modo, ¿no? Modo imperativo. ¿Qué Modo modo imperativo. está? Imperativo, es una orden. La iglesia, ¿qué tiene que hacer? Rogar, orar. Orar ¿A quién, ah? Pedir. al Señor. ¿A quién? Padre, al Padre, a Ya. Dios. Al Señor de la mies. Ahora, pregunta, ¿este Señor de la mies, quién es? El dueño de la cosecha. El dueño de la cosecha, muy bien. Pero ¿quién es el dueño de la cosecha? El Señor. El Señor, ¿Qué señor? el Padre. Dios. Muy bien, el Padre. ¿Por qué no es el Hijo? Ok. ¿Por qué no es el Hijo? Porque viene representando como hijo, pues, ¿no? El No que el está Padre. hablando es el Hijo. Ajá, ¿Quién está hablando? El Hijo. el hijo. El Hijo. Para que rueguen al Padre. Ujú. ¿Quién es el dueño de la mies? El Padre. Padre. ¿Quién va a enviar obreros a la mies? Que envíe obreros a su mies. ¿Quién envía a los obreros a la mies? El hijo. ¿A los desamparados y dispersos? No. Aguanta. Ahí ya nos hemos enredado de nuevo. Retrocedamos. La iglesia tiene que rogar. ¿A quién? Al Padre. Al Padre, claro. A través del hijo. Ya. No, acá no dice a través del Hijo, ¿ah? Sino el Hijo dice que tienen que orar al Padre. Solamente lo que dice, sabemos que es a través del Hijo, pero acá no dice el texto, ¿ya? Claro. Al Señor de la mies, al Padre. ¿Y quién va a enviarlo? Que envíe obreros a su mies. ¿Quién va a enviar los obreros a la mies? El Padre. El Padre, muy bien. Acá no entra Espíritu Santo, ¿sí? No estamos hablando, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Entonces acá con claridad vemos cómo funciona la Trinidad. Entonces, si alguien viene y me dice, no, que tenemos la misma fe, creemos en el mismo Jesucristo, pero Jesucristo es hombre, los mormones, no, están mal. Usted está orando a cualquier persona, no está orando al Dios Trino. Y de eso depende mi teología, de eso depende mi práctica. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a seguir viendo acá un ratito, voy a poner esto por acá para no confundirme. Entonces, vamos a analizar acá. ¿Cuál es el contexto? Una vez más repasamos. Una multitud de personas desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, y ante la realidad de que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay una realidad. Hay muchas personas desamparadas y dispersas. Pero la realidad es que no hay muchos obreros. Entonces, ¿cuál es la exhortación del texto? Mire, dase cuenta, le estoy enseñando la metodología para poder interpretar bien y de ahí hacer la praxis de esto. ¿Cuál es la exhortación del texto entonces? ¿A qué llama Jesús? ¿Para qué les dice? Hay mucha gente, hay pocos obreros. ¿Cuál es la idea principal de este texto? ¿Cuál es la exhortación? Le hace una exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Pastor, lo que quiere decir es que en realidad en el mundo hay muchos que necesitan la palabra de Dios, ¿no? Sí. Nosotros como obreros tenemos que ir a Sí, proclamar la pero palabra no de es la idea principal. Hay una realidad, que hay muchas personas dispersas. Hay muchas personas desamparadas que no tienen pastor, no tienen quien las cuide. Entonces le dice, rueguen. Hay otra realidad. No hay muchos que pueden pastorear, cuidar. ¿Qué tienen que hacer la iglesia? Rogar. Entonces, ¿cuál es la exhortación de Jesús? ¿Nos quiere hacer ver la realidad? Ah, hay mucha gente, poca mies, ya listo, vean qué hacen. No, no es vean qué hacen. Este pasaje tiene una exhortación. ¿Cuál es? Que estemos orando al Padre para que Él mismo señale a sus obreros Ajá, los que, que o sea, manden a la nosotros, mies. la función de la iglesia es rogar al Padre que envíe obreros. Pero ¿quién es el que lo envía? El Padre. Padre, no Padre. nosotros.
El padre. Porque nosotros podemos solucionar, ¿no? Y ahí está el error de las iglesias, poner líderes y poner pastores que Dios no ha llamado. Tenemos que orar, hermanos. Señor, Es muy hay esto importante, y Dios va a llamar. pastor. Es muy necesario eso, pastor, porque poner un líder, poner a alguien en el ministerio, no es poner así nomás. Claro, hay que ver también Más que nada un pastor, ¿no? claro, más que todo consiste también en el testimonio, pastor, y cómo puede entrar al ministerio, señor. Por eso, hay dones y capacitación y llamado. 3 cosas que tiene que tener un pastor o un líder para el ministerio. ¿Sí? Ujú. Tiene que ser llamado por Dios. Cuando no es llamado por Dios, lo que trae a la iglesia es división, problemas, porque no está guiado por el Espíritu Santo. En cada iglesia es diferente, pero cuando Dios llama, a todos le da la misma idea. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿eso quiere decir que seamos perfectos? No, hay cosas que hay que cambiar, pero hay que buscar el bienestar de la iglesia. No imponer mi idea, no imponer mi teología, sino imponer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿cuál es la exhortación del texto? Una vez más pregunto. Orar por los desamparados, que están sin pastor, digamos, Rogar al dueño de la mies. al rogar. Rueguen al dueño de la mies. dueño Es de lo la que mies. dice Jesús. Debemos rogar al dueño de la mies. Es la función de la iglesia. No es elegir, mira, ese creo que predica bien. No, ese no es nuestra función. Cuando uno ya puso ojo en alguien, dice, no, Señor, por favor, no le digas quién, dile que envíe. Ese es el elemento que tienen que hacer. Amén. Por ejemplo, ahorita, a ver, gracias de Dios está buscando un pastor. Teología práctica, ¿sí? César, Aide, Alexis. Pastor, ya tienen pastor, ya yo soy. ¿Cómo que está buscando? ¿Qué es eso? Allá, ¿ya encontraron? Ya yo soy, yo mismo soy. ¿Qué Muy pasó? bien, excelente. Ya, dime, ¿qué tienen que hacer? Orar. Dar y rogar al Señor. Rogar Poner al poner dueño, o sea, oración. no es solamente una oración simple, ¿no? Sino es rogar al dueño de la mies. Hermanos, en práctica, ¿ustedes qué tienen que hacer ahora cuando vayan a la iglesia? Motivar a la iglesia a orar para que el Señor envíe, no simplemente para que en nuestra mente está Periquito. No, Señor, levanta Periquito. No, Señor, envía obreros a tu mies. Y Él va a enviar. Le tienen que hacer esa función, ¿sí? Así Teología es. práctica, teología pastoral. Acá Cristo exhorta a sus discípulos que rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Ujú. Ojo, nadie debe enviarse a sí mismo al ministerio. Dios me llamó, hermanos, reconózcame. No, ese está loco. Su amigo imaginario lo ha llamado, no lo ha llamado el Señor. Ni tomar la prerrogativa de enviar a otros. Un pastor no puede estar enviando a otros. Yo te envío, anda, te van a enviar a comprar a la tienda para que cocinen en tu casa. Pero el pastor, los líderes no envían a nadie. Dios es el que envía. Y la iglesia, como está orando, va entendiendo. ¿Sí? Pero es importante que no pasemos por alto esto. Rogar al dueño de la mies. Pero a veces pensamos que esas personas nos corresponden, ¿no? El Señor no ha conferido a nadie ese derecho. A la iglesia no se lo ha conferido. Enviar. Es algo que el Señor, ese es el llamado del Señor. Solo Dios posee la autoridad de designar quiénes son los que deben trabajar en este oficio. Solo Dios, ¿no? Nadie tiene esa autoridad. Si no, ya vamos a parecer iglesia católica, ¿no? Muy bien, no entremos en esos detalles. Vamos a ver el texto de Hechos 20:28, por favor. Alguien que no haya leído, por favor, lea. Ya yo leo, pastor. Por favor. Por tanto, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros,
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Interesante este versículo. Vamos a analizarlo, ¿ya? Vamos a analizarlo. Mira que la teología práctica empieza 28. en la doctrina, en lo que dice el texto. No empieza en lo que yo quiero aplicar, sino que si yo conozco bien esa parte y la interpreto correctamente, ¿no? Me voy a dar cuenta que el tema del ministerio pastoral Dios llama, no somos nosotros. Después vamos a ver un poquito cómo es que la iglesia corrobora esos datos, ¿sí? Entonces, este pasaje, ¿quién está hablando? Pablo. ¿A quiénes? Hechos 20. ¿A quiénes está hablando? Hechos 20. ¿Alguien sabe? Hechos 20 es conocido. Está llamando, creo que está hablando a la iglesia, ¿no? A los ancianos, creo. Es un discurso a los ancianos, Ah, a los ancianos de Éfeso, los llama. sí, sí. Y en el versículo 28 le dice, por tanto, mirad por vosotros, le dice. Lo primero que les dice es, Por todo el tengan rebaño. cuidado de ustedes. Miren por vosotros. ¿No? Y no solamente, lo primero que tienen que hacer es mirar por ellos, pero de ahí, ¿qué más tienen que hacer? Mirar por el rebaño, ¿no? En el que, mira, escucha, ahí está en rojo, el Espíritu Santo los ha puesto por obispo. ¿Quién los ha puesto como obispos? El Espíritu Santo. El Espíritu. ¿Quién ha puesto a ellos como obispos? El El Espíritu. Espíritu Santo. Bien, es la tercera persona, o sea, Dios los ha puesto, la tercera persona de la Trinidad los ha puesto por obispos. ¿Para qué los ha puesto? Para apacentar la iglesia. dar la iglesia del Para Señor. cuidar la iglesia del Señor. Y por si fuera poco, le dice, la cual ustedes no lo han ganado. A los ancianos le dice, ustedes no han ganado, no le han ganado a nadie, como dijo Pablo Guerrero. ¿A quién le has ganado? Le dice a los periodistas. No juegan ni fútbol. O sea, ¿a quién le han ganado? Dice. Acá Pablo le está diciendo, ustedes no han ganado nada. No, que yo soy ganador de alma, yo soy evangelista, yo soy... No, esa las ha ganado el Señor. Son las ovejas, las mieses del Señor. Y el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Este dato es muy importante. ¿Se entendió hasta ahí un poquito? ¿No? Esta parte es una observación. Estamos observando y viendo detalles del texto. ¿Sí? Muy bien. Acá hay que analizar el tema. Acá, ¿qué término usa? Obispos. ¿No? Los términos ancianos, obispos y pastores, ¿no? Esos tres términos se usan indistintamente en el Nuevo Testamento. Mira, versículo 17, ¿qué dice? En Hechos 20, versículo 17. Dice, enviados pues desde el Mileto a Éfeso, que hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ya, muy bien. ¿A quién llamó Pablo? A los ancianos. Muy bien. Ahora en el verso 28, ¿cómo les dice? Le dice que Los ha puesto, el Espíritu Santo los ha puesto por... puesto obispos. Entonces, obispos y ancianos son los Para- mismos. La palabra obispo es supervisor, pero son ancianos, son pastores. Entonces, ancianos, obispos y pastores se usan en el Nuevo Testamento para ver a las mismas personas, ¿sí? Que son pastores, obispos o ancianos. Presbíteros, también se utiliza la palabra. Ahora, todos señalan al mismo oficio, pero desde distintos ángulos. Estos ancianos, obispos, pastores, debían considerar seriamente la enorme responsabilidad que tenían en sus manos. ¿Cuál era la responsabilidad? Un rato más, ¿no? ¿Cuál era la responsabilidad? Hermano, por favor, síganme acá. ¿Cuál era la responsabilidad? Ver por la grey. Muy bien. Mirar por el rebaño.
cuidar. Eso es una responsabilidad que les entrega, Ese no dice solo para- por la naturaleza de aquello que debían cuidar, la iglesia del Señor, sino apacentar su iglesia. también por el origen del encargo. O sea, no es que son gente que ha venido a ver, ya, yo te cuido, pero cuando me canso te dejo. No, no, cuidado, cuidado, porque no solamente es el cargo, sino quién te ha dado el cargo, quién te ha dado el cargo, quién te encargó la iglesia. ¿Quién encargó la iglesia a los pastores? A ver, está fácil. Pero, ¿Quién encargó el cuidado de la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios. pero a través, claro, a través, Dios, a través que ya vino los El discípulos, ¿no? Espíritu. ¿A través de qué? Que vino los discípulos, sus apóstoles, pues, porque a través de sus apóstoles ya comenzaron ellos a entrar a las iglesias, Sí, dándole pero, la palabra del pero el Señor. que llama no son los apóstoles, No, 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 es Dios, pues, no, Jesús, es Dios. claro. Él es el que ha dado ese encargo también, es un llamado. Eso es lo que Pero, queremos demostrar con estos textos. Pastor Antonio, pero también es muy importante porque también dice, ¿cómo se dice? El término, ¿cómo puedo yo, eh, mejor dicho, me olvidé de ese tema cuando dice, para liderar o para pastorear, digamos, primeramente tengo que gobernar mi casa, ¿cierto? Sí, sí. O sea, ¿cómo estoy yo? Sí, el Señor, por eso le va a dar el don y las capacidades. Claro, Al que llama, Dios le va a dar la capacidad. Alguien que no gobierna bien su casa, lo más seguro es que no tiene la capacidad de gobernar a su casa. ¿Sí? No tiene la Claro, capacidad, tiene que orar pues, para poder hacer eso. Pero al claro, que es Dios lo más, llama, le da la capacidad de gobernar su hogar. En el caso de Moisés, en el proceso, él se da cuenta que no ha hecho algo bien. ¿Qué habrá pasado? No lo sabemos. Puede ser que haya sido un desacuerdo entre Séfora y Moisés para circuncidar al más pequeño. Ha habido un desacuerdo. Y después Séfora se da cuenta que esa es la falla, sí sabe que está algo pendiente. Entonces ve que su marido está muriendo diciendo, Dios está obrando para matarlo, porque dice el texto, salió para matarlo el Señor. Y Séfora se da cuenta y se da cuenta que está en falta, ¿no? Y ella agarra y lo circuncida a su hijito, tira el prepucio sobre él y le dice, ahora eres esposo de sangre. Ese significado es importante. Se va dando cuenta que es el pacto, ¿no? El pacto de la circuncisión. Y ahí se recupera Moisés. O sea, se pone a cuentas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando vas a caminar con Dios y Dios va a obrar, tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? O sea, tenemos que cumplir, andar con Él, estar pendientes de eso, ¿no? Muy bien. Entonces, Dios nos va a ayudar a cuidar nuestro hogar, pero si Dios te llama, no tienes que descuidar la vida de oración. Después vamos a ver la vida de oración de un pastor, la vida de oración de un líder en la iglesia, de alguien que está apoyando como líder a un pastor para cuidar la iglesia. Es un encargo, es un encargo grande, es una responsabilidad, no por el hecho de cuidar, sino porque el que te lo ha encargado es el mismo Dios. Vamos a ver que fue el Espíritu Santo el que colocó como supervisores para pastorear ese cuerpo local de creyentes que Cristo compró con su sangre, ¿no? El cuerpo local es Éfeso, ¿no? Fue el Espíritu Santo. ¿Ya? Vamos a ver otro texto. Alguien que lea, por favor. Otro que no ha leído, rapidito, para poder avanzar. Efesios 4, del 8 al 11. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. Este texto ya lo hemos visto, ¿no? Sabemos que
dominamos más el 11, pero el contexto está en el 8, y 9 y 10. Pero dice que él mismo constituyó en el 11 a unos apóstoles, profetas, no hay, sí hay evangelistas, y a otros pastores y maestros sabemos que es lo mismo, ¿no? Es la misma persona que tiene pastores y maestros, ¿no? Ya explicamos ¿cómo se llama? En la ¿Por qué clase razón anterior. interpretamos así? Muy bien. Entonces, pero acá hay un texto, ¿no? Vamos a ir analizándolo. Vamos a ver. Pablo presenta al Señor Jesucristo acá como el Salvador resucitado, y ese Salvador resucitado da dones a su iglesia. Eso es lo que dice, ¿no? Y él mismo subió por encima de los cielos, ¿no? Y dio dones a los hombres. Entonces da dones a su iglesia para hacernos conscientes de todo lo que implicó ese proceso. También enmarca su instrucción en la enseñanza del Salmo 68:16. La cita de subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Ese es el Salmo 68:18, ¿no? El cual lo cita libremente y en donde se habla de la victoria de Jehová sobre sus enemigos, ¿no? Ese es el contexto. Es un poco extraño porque cita el Salmo 68, pareciera que no encaja, pero tiene que ver con el tema de dones. Ahora, lo que se dice de Jehová en este Salmo del Antiguo Testamento, el 68, versículo 18, Pablo lo explica como teniendo su cumplimiento en Cristo, nuestro Señor. Cada vez que se cita el Salmo en el Nuevo Testamento es para hablar de una promesa que no se entiende con claridad. Ahora lo cita y Pablo lo explica. Ese cumplimiento es en Cristo. ¿Quién va a cumplir esos dones del Antiguo Testamento? Cristo, cuando se le entrega a la iglesia. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una clara indicación de que Pablo veía a Jesús como el Dios encarnado. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo aquí cuando dice que Cristo subió a lo alto y llevó cautivo a la cautividad? ¿Usted qué piensa? ¿No? Vamos a ver. Acá hay una explicación. En aquellos días, a ver, otra mano que no haya leído, por favor, de los que están con las cámaras apagadas, por favor, lean. Yo, pastor, Ya. en aquellos días, cuando el ejército regresaba victorioso de la batalla, el que los había capitaneado era recibido en medio de una procesión triunfal, llevando consigo a todos los enemigos que habían sido tomados cautivos. Entonces el capitán o el general solía repartir con los suyos los despojos que habían sido quitados a los enemigos vencidos. Él repartía el botín. Ya, muy bien. El contexto que se está hablando acá es interesante, ¿no? Del ejército que iba a la batalla y después regresaba victorioso, ¿no? Y era recibido, pues, no con algarabía, ¿no? Una entrada triunfal, ¿no? Porque habían vencido, no regresaban derrotados, sino. Y como consecuencia traían a algunos, como prisioneros de guerra, se le dice ahora, ¿no? Algunos prisioneros de guerra, o por lo menos los ejércitos que se habían rendido, los enemigos, los traían cautivos, ¿ya? Llevó cautivo a la cautividad, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces el capitán o el general solía repartir con los suyos, ¿qué cosa? Los despojos, ¿no? El botín, que habían sido quitados, eso se ha repartido el botín. Ese es el contexto de la cautividad, de eso, ¿no? Otra persona que lea, por favor. Otra persona de los que están con cámara apagada, por favor. Y esa, ya, cámara apagada. Ya, César, lee, César, por favor. Y esa es precisamente la figura que Pablo nos presenta aquí. Cristo, nuestro Señor, es el guerrero victorioso en la cruz del Calvario. Tuvo una victoria aplastante sobre las huestes del mal. Él venció la muerte por medio de su muerte. Ajá. Esa es la figura que se quiere presentar, la victoria de Jesucristo en la cruz. Pero ¿dónde se manifiesta eso? En el Salmo. Los que leían el Salmo entendían eso, no, pero Pablo ahora sí puede entender, porque lo mira desde acá. Por eso que pone el Salmo. Es interesante que en Hebreos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículo 12, se habla sobre alabar en la congregación y cita el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, ¿no? Versículo 12, habla
de la alabanza en la congregación y la importancia de la alabanza. Yo alabaré en medio de la congregación. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo en ese momento y el Nuevo Testamento lo cita. Ese manejo ustedes tienen que ir aprendiendo. ¿Por qué cita el Salmo? Y traten de investigar por qué. Porque Pablo lo va a explicar, pero tienen que entender en qué contexto fue dado. Y muchas veces son salmos mesiánicos. Y en este caso habla de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Llevó cautiva la cautividad. ¿Sí? Él venció la muerte por medio de su muerte. Ahora, otro que lea, por favor. Cámaras apagadas, por favor. Espera, pastor, voy a apagar mi cámara para leer, espera. Espera. Y ahí leo, pastor. Y luego Ya. subió a lo alto, aludiendo a su ascensión a los cielos, pero no como un capitán derrotado, sino como un glorioso Salvador que había comprado salvación y liberación para un sinnúmero de almas que antes eran cautivas de Satanás, pero que ahora eran sus cautivos. Muy bien. Interesante, ¿no? Ahora, esa es la explicación del versículo entre 9 y 10, ¿no? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La resurrección. Ahora, él tiene esa autoridad y ese poder y ha vencido en la cruz, ¿no? Ya, esa es la idea, ¿no? Ha comprado salvación y liberación. Es lo que significa. Para las almas que antes eran cautivas de Satanás, o sea, la liberación en la cruz, pero que ahora eran sus cautivos. ¿Sí? Otra persona que está con cámara apagada, lean el último párrafo, por favor. Yo, pastor. Él llevó cautiva una multitud de cautivos y de ellos tomó el botín y lo repartió con los suyos. ¿Cuál era este botín? Los dones él ha repartido a su pueblo, algunos de los cuales se mencionan de manera particular en el verso 11 y entre los cuales están los pastores y maestros. Y se dan cuenta cuando vamos leyendo y profundizando en el tema para poder interpretar. O sea, el versículo 11 ya lo hemos explicado varias veces, pero tiene un tema. Habla de una victoria, de alguien que ha ganado algo, que hablan de un botín, hablan de los cautivos, ¿sí? La pregunta es, Jesucristo llevó cautivo una multitud de cautivos, y de ellos tomó el botín y lo repartió con los suyos. La pregunta es, ¿cuál era el botín? En el Salmo que está hablando de un botín que se va a dar y se va a ver un cumplimiento. Pablo dice, este es el cumplimiento de ese Salmo. Jesucristo es el cumplimiento. Pero ¿cuál es el botín de Jesucristo? Los dones que él ha repartido a su pueblo. Porque él ha vencido, ¿no? ¿Cuáles son esos dones? Versículo 11, ¿quién puede leerlo? Apóstoles, profetas, evangelistas y otros pastores y maestros. Esos son los dones. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Ahí, ¿alguna pregunta en el análisis del texto? ¿Aló? Muy bien. Entonces, con esto podemos nosotros dejar por sentado que es Dios quien llama a los hombres al ministerio. No es la iglesia ni los seminarios. En el seminario, Dios no te puede llamar o ya te llamó. Lo más seguro es que debe haberte llamado antes de venir al seminario. ¿Sí? Es recomendable. Pero Dios es el que llama al ministerio, no la iglesia ni los seminarios, ¿no? Uno puede ir a la iglesia, puede ir al seminario, sí, pero el llamado al ministerio no se da en estos dos sitios, sino es Dios quien llama al ministerio. Ahora, ¿qué tipo de llamado es? Es un llamado solemne. Hay una responsabilidad, no por la carga que representa el cuidado, sino por quien te ha llamado, quien te lo ha confiado. No te lo ha confiado cualquiera, no te lo ha confiado la iglesia, lo ha confiado el mismo Señor. Ahora, ese Señor son las tres personas de la Trinidad y ellas, como hemos visto, son mencionadas de manera distintiva como involucrarse en el llamado.
Jesucristo llama, el Padre llama y el Espíritu Santo también llama. Y cuando entendemos que esa es la Trinidad, está por todo lado, podemos visualizarlo, ¿no? Entonces, cuando alguien habla que Dios me ha llamado, pero no cree que Jesús es Dios y que es un simple hombre, eso no es una iglesia, ¿no? No, que a mí me han llamado, no, te ha llamado tu hermano imaginario. Sí, pastor, por favor, retroceder un poquito, por favor, para tomarle la captura. Ya. Ya, pastor. Muy bien. Mateo 9:38. Hermano José, ¿puede leer, por favor? Ya, pastor. Mateo 9:38. Ujú. Cristo dice a sus discípulos que debían orar al Señor, referencia a Dios el Padre, de la mies para que envíe obreros a su mies. Ujú. Ya. Entonces, estamos regresando nuevamente al texto anterior, ¿no? Cristo dice a sus discípulos que debían orar ¿a quién? Al Señor. Rogar. Y cuando hace referencia al Señor, hemos visto que es referencia al Padre, ¿no? Es el Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Muy bien. En Hechos 20:28 estamos recapitulando. Le dice a los ancianos de Éfeso que fue el Espíritu Santo el que los colocó como supervisores de la iglesia que el Señor compró con su sangre. Y en Efesios 4:11, Cristo mismo fue el que repartió sus dones. O sea, no es el 11, ¿no? Sino es desde el 8, ¿no? 8, 9, 10. Cristo fue el que repartió sus dones, ¿no? Entonces queda totalmente cubierto y sin lugar a dudas que es Dios quien llama, no es la iglesia. Así que la pregunta es, ¿cuál es el papel de la iglesia? El papel de la iglesia, ¿qué es? Reconocer a esos hombres que Dios ha llamado. ¿Qué hace la iglesia? Reconocer. Reconoce. A ver, acá hay un texto que quiero buscarlo ahorita, un ratito. La iglesia, ¿qué hace? Reconocer. No, acá les voy a poner el texto. Primera de Tesalonicenses 5:12. ¿Qué dice? Ahí estoy buscando, pastor. Primera de Tesalonicenses, a ver, vamos a ver. 15. Primera de Tesalonicenses. 5:12. 5:12. Ya. Amén. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ya, muy bien. ¿Qué cosa tiene que hacer la iglesia? Reconocer. Tiene que reconocer a los hombres que Dios ha llamado. A los que trabajan Reconozcan. con vosotros, La pregunta es ¿cómo? orando. Primero los llama. Dios envía. Muy bien. Entonces por ahí dicen, Dios me ha llamado. Ya, muy bien. ¿Cómo lo reconoces? ¿No? Tú lo miras, le miras cara a buena gente. Ah, ya, que sea el pastor, sea el líder. No. Vamos a ver. Deben usar como norma de evaluación los principios que el Señor dejó establecido en su palabra, en la Biblia. ¿Dónde encontramos? En pasajes como 1 Timoteo 3. Volvemos al texto, ¿ves? Y Tito capítulo 1. ¿Sí? ¿Qué dice Timoteo 3? A ver, alguien, antes lo leyó Wilson, ¿no? 1 Timoteo 3, ¿qué dice? Wilson. Versículo 2. Wilson. 3:1, ¿qué dice? Palabra fiel. Ajá, palabra fiel. Si alguno anhela obispado. ¿Qué cosa anhela? ¿Qué cosa anhela? Obispado. Ya, la palabra obispo,
anciano, presbítero, pastor, es lo mismo, indistintamente se usa en el Nuevo Testamento. Hablan de la misma persona. Buena obra desea, pero es necesario, dice el versículo 2, ¿qué? Necesario que sea irreprensible, Ya, marido de una sola mujer. ya. Y está todas las características, ¿no? Eso lo vamos a Claro, entrar. Y en Tito habla similar. Entonces, ¿cómo la iglesia reconoce? Viendo y evalúa a la persona. ¿Tiene estos requisitos? Son principios que el Señor estableció en su palabra. ¿Es irreprensible o alguien tiene algo que queja con esa persona? Si no es irreprensible, no puede. Y hay una serie de datos, ¿no? Después ya lo vamos a trabajar un poquito más exhaustivamente, pero claro. la iglesia, ¿qué hace? Reconoce a estos hombres que Dios ha llamado. Los reconoce. ¿Cuál es el filtro? La evaluación de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Ahora, esa comisión de la iglesia es indispensable y sumamente importante para que un hombre pueda entrar al ministerio de forma ordenada. O sea, alguien puede decir, Dios me llamó, sí, pero si la iglesia no lo reconoce y no lo ratifica, es importante eso. Por eso que en las iglesias se toman decisiones con respecto a quién va a ser pastor en la iglesia. En nuestra iglesia tiene ese proceso. Entonces no hay pastores que se enquisten ahí, ¿no? La congregación, por eso es importante que la congregación llegue a ser una congregación constituida, donde hayan 2 ancianos, un pastor por lo menos. Entonces entre los 3 toman decisiones. Pero si la iglesia no es constituida y solamente tiene un pastor, pues bueno, el pastor toma decisiones y el resto tienen que seguirlo. Pero cuando hay un consistorio, que es una iglesia organizada, ahí está, ¿no? Pero a veces en la iglesia no hay, pues ni uno se preocupa por ver el tema, ¿no? Simplemente decimos, anda mal, pero un anciano es alguien que se preocupa, que cuida. Es un obispo, es un presbítero, es un pastor en la iglesia también, ¿no? Cuida. Tiene función en el ministerio pastoral. Si bien es cierto, más está en la parte de gobernar, ¿no? ¿Se entendió hasta ahí? Ahora, otra cosita importante. No debemos perder de vista que ese llamado viene de Dios, no de los hombres. Muy bien. Hasta ahí vamos a compartir. Vamos a hacer preguntas. Preguntas. La penúltima no le copié, pastor. ¿Cuál? La penúltima no lo copié. A ver. Por favor, sí. El de atrás. Una atrás, pastor. No, mucho. Es ese, pero había más textos. No. Había puro texto, había. Y a eso, ¿qué más? Ajá. Uno más. Son estas nomás. Ya pasó, gracias. Ese, chévere. Ese. Sí, pastor, ese también está ya. Gracias. Ya. Teacher. Listo, preguntas. Sí, van a hacer la 10, pastor. A ver. Bueno, es importante en la iglesia esta parte de acá, que a veces no se toma en cuenta, la congregación no sabe. Entonces, como líderes tenemos que saber manejar estos elementos, ¿no? El llamado. No es simplemente llamar a alguien que quiera la iglesia, sí, muchos podemos amar, pero el llamado para el pastor es alguien que Dios ha llamado. Él sabe por qué lo hace. Muy bien, si no hay preguntas, ya podemos ir terminando. A ver. Ya. Puede que te haya llamado para ser misionero, pero no pastor.
Bueno, depende. Normalmente las iglesias envían, claro, un misionero no necesariamente es pastor, pero en los misioneros coreanos son pastores los que envían. Yo conocí a un diácono que era misionero, pero ya ahora es pastor. ¿Por qué? Porque cuando llega a una iglesia para abrirla, ellos son los que empiezan a pastorear. Y necesita ser pastor. El diácono para el servicio pastoral, si no tiene llamado, un poco difícil para poder organizar la iglesia. Solamente si es diácono, otra función, por lo general construyen el templo, el edificio, pero tienen limitaciones para la predicación, tienen limitaciones para la enseñanza, discipulado y organización. Es Pero posible que sea solamente misioneros, sí, también, ¿no? Sí, es conocido. Pero si abre una obra, normalmente mandan un pastor para que pueda pastorear. no, pero yo lo que estoy viendo, que por el simple hecho de haber llevado pues seminario, haber estudiado teología, 5 años, 6 años, ya se nombran pastores, ¿no? Porque Eso es posible, sí. tú ves, estamos viendo las condiciones para que un siervo sea pastor, Así es. y cuando tú ves pues, que, por ejemplo, a ver, que es vengativo, ¿qué puedes pensar? Sí, bueno, siempre hay esos problemas, ¿no? Son No, pero cosas particulares, son no, cosas, pero vengativo, no que se da en todos los ministerios, ¿no? Son algunas excepciones que pasan, ¿no? Y pasa cuando en la iglesia hay uno que decide y él es el que saca y pone. Por eso lo ideal es que una iglesia sea una iglesia constituida, donde hayan 2 ancianos. Ahora, conozco iglesias donde hay ancianas o ancianos que no hacen nada, ¿no? O sea, el pastor decide todo lo que hacen. Entonces no tiene sentido. La idea es que hayan 2 ancianos que conozcan su Biblia, que sepan de organización de la iglesia, que conozcan el propósito y todo, y puedan ser 2 personas que al lado del pastor puedan edificar la iglesia. Porque imagínense que hayan dos ancianos y el pastor es el que dice todo por las puras pues. Está pintado los ancianos. No, los ancianos no son ayudantes del pastor. Yo una vez he escuchado a un pastor, no, los ancianos son ayudantes. ¿Qué? No son ayudantes. No son ayudantes, cuidado. Pastor, en este caso serían reguladores, ¿cierto? Su función sería eso. En nuestra iglesia, los ancianos funcionan más como gobernantes. Ancianos gobernantes. Enseñan, pero siempre el que es como pastor tiene el don para ser maestro y predicador, pastor y maestro. Tiene esos dones que Dios le ha dado, pues, ¿no? Pero también en los ancianos también lo tienen, solamente que ese no lo desarrolla. Me dejo entender, porque casi los ancianos gobernantes mantienen su trabajo, Ese es el están problema. 100% en su trabajo y le dedican ciertos horarios a la iglesia, ¿no? Porque tienen que sostener, no han recibido llamado y son ancianos en la iglesia. Pero un pastor le dedica más tiempo a la enseñanza, por eso que va al seminario, hace otros tipos de sacrificios. Ahora, la idea es la siguiente, hermanos queridos todos. Los seres humanos tenemos un problema. De naturaleza somos pecadores y vamos a dar pecado. Entonces, sea pastor o no sea pastor, vamos a pecar. Entonces, ¿qué es más seguro? Cuando hay un consistorio, donde hay 3 que toman decisiones por la iglesia, que la iglesia lo ha elegido para que tomen decisiones porque ven y reconocen su llamado. El Pastor. problema cuando hay un solo pastor que es el jerarca, ¿quién le dice? Y si es autoritario, ¿quién le dice algo? Pastor, sí, sí está bien y también estamos de acuerdo que son como un ente regulador y a la vez gobernantes. Pero ¿qué pasa, no? En mi observación, bueno, personal digo, yo veo de que sí, efectivamente el estatuto exige de que sean prácticamente, sean pendientes, los dos estén o cuantos ancianos estén
estén ahí pendientes, enseñando y todo ello. Pero ¿qué pasa? Yo veo que ellos no tienen una ofrenda pastoral, o sea, no tienen una ofrenda. Ah, bueno, sí. Ellos están, por convicción, por amor al Señor, pero sin embargo, nosotros somos los que cuestionamos a ellos. O sea, yo veo eso, Claro, ¿no? sí. Veo eso. Entonces, Ahí me parece tiene que un por punto ahí más que justamente se ha anotado. debemos de también modificar el estatuto, ¿no? Para ver ese tema. Entonces, por ahí sí, quizás podríamos exigir un poco más, ¿no? Por ejemplo, los miembros dedicados a ellos, ¿no? Claro. Porque ellos Sí, dependen de su trabajo, pastor. buena observación, hermana. Por ejemplo, al que siempre en la iglesia, como pastor, es al que la iglesia, con las ofrendas, los diezmos, le dan su sueldo, ¿no? Sus honorarios, porque tiene que vivir de algo, ¿no? Pastor dedica tiempo, todo, tiene que darle lo que sea necesario. Y los ancianos, como gobernantes, tienen sus fuentes de trabajo. Entonces, el tiempo para dedicar a la iglesia no es lo mismo que un pastor que está puesto ahí. Hay una diferencia, ¿no? Por eso se dice gobernante y el otro pastor, maestro, ¿no? Sí, Pastor maestro. Entonces, sin embargo, siempre el pastor, debido a su función pedagógica y educativa, también forma enseñándole a los ancianos. Y debe haber esa relación entre el pastor y los ancianos. Entre el pastor y los ancianos deben ser como, no sé, el mejor equipo que debe haber. No deben estar peleando y discutiendo. Ahora, si el pastor es el que está enseñando, con mucha más razón debe ganarse a esos ancianos para trabajar bien con ellos, convencerlos con la palabra de Dios, como si Jesús lo hiciera. Pues se supone que el pastor está más dedicado a la oración, entonces debería parecerse más a Jesús para tratar mejor a esos ancianos, enseñarles, capacitarlos, orar junto con ellos, vivir con ellos, ayudarlos en su trabajo, en sus batallas, en su casa. Entonces, esa unidad hace que los ancianos, pues, o sea, confíen totalmente en el pastor y los tres, ¿no? O cuatro, dependiendo de los ancianos. En algunas iglesias todavía hay un anciano. Entonces, esa proyección de los que dirigen la iglesia y gobiernan la iglesia, los diáconos, la corte ministerial, los jóvenes, los líderes, hay un ambiente de seguridad, ¿no? Eso ayuda mucho, ¿no? Pero a veces no funciona. Entonces, bueno, eh, eh, por eso ideal es que siempre un pastor sea alguien que sale de la misma iglesia, nace en la iglesia, conoce su iglesia, es su casa. Y cuando es tu casa, tú no dejas que nada, ¿no? Y si es necesario sacrificarse, uno se sacrifica tu idea para que la iglesia siga funcionando bien. Bueno, ahí tenemos la enseñanza bíblica y cómo lo aplicamos a la iglesia. Eso es teología práctica, ¿sí? Entre otras cosas. Muy bien, hermanos, ya terminamos, nos hemos pasado más de las 10. Próxima semana continuamos, ¿sí? Y si hay alguna pregunta, la próxima semana, ¿sí? La otra semana ya les doy el syllabus con las tareas también, se las voy a dejar a tiempo para que puedan presentarlo. Les recuerdo, no se olviden que es importante la asistencia. Si todos asisten las 8 clases, ¿cuánto tienen de asistencia? 20. 20. Ya, yo 20 lo divido entre 8, es 2.5. Si usted asiste a las 8 clases, tiene 20. Si asiste a 7, tiene 17.5. Si asiste a 6, ¿no? Tiene 15. Y así ya, ¿no? Va bajando. En participación también, yo llamo y así sea lectura o sea una pregunta, lo que sea, está interactuando conmigo, también tiene su nota del día. Si pregunto y no hay nadie ahí, yo doy por sentado que no hay nadie. Yo no voy a decir que sí es problema del internet y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, por favor, en esa parte acuérdense y presenten las tareas a tiempo, ¿sí? Entreguen sus tareas a tiempo. Si alguien por A por B no lo puede presentar a tiempo, me tiene que hacer saber. Si usted me hace saber, yo veo que hay interés en usted
de querer presentar la tarea, pero ha pasado algo y no ha podido y yo le espero, ¿no? Y ya coordinamos, ¿sí? Pero siempre los que presentan a tiempo, pues hay que darle una recompensa de la nota completa, ¿no? A los que presentan después, bueno, van a tener que tener 1 o 2 puntos menos, ¿sí? Así que de eso se trata, ¿ya? Entonces, la próxima clase ya voy a dar las tareas para que se planifiquen con tiempo. Muy bien, terminamos orando.